aquí estamos de regreso, listos para enfrentar el próximo conflicto del día de hoy. Vamos a recibir al caso con una frase anónima que dice: detener la fuerza de un problema no significa que lo haya solucionado. ¿Qué pasa en los litigantes? Las cosas malas no se pueden pintar como si fueran algo bueno. Eso se llama perfección. Simplemente encontré una solución y eso no me hace una mala persona. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Leo, tú eres el demandante de este caso. Descríbeme qué relación tienes con Sabrina, por qué la estás demandando y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes. Sabrina es mi expareja, la cual conocí hace un tiempo, ¿no? Lo único que estoy pidiendo es la custodia de mis dos hijos, porque no quiero que estén cerca de esta desquiciada, no la quiero cerca. ¿Cuánto tiempo fueron pareja ustedes? Nosotros fuimos pareja hace 5 años. 5 años. ¿Se casaron alguna vez? No. No. Nunca se casaron. No. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 2 hijos. 1. 2. 1. 2, porque están a mi nombre. 2. 1 tenemos juntos. Bueno, doctora, déjeme explicarle. Ok. ¿2 qué edades tienen? 3 y 1. 3 años y 1 año. Perfecto. Ok. ¿Y tú quieres la custodia de los dos? De los 2, doctora. Perfecto. Ahora hazme la historia, por favor. Bueno, doctora, déjame explicarle desde el principio para poder llegar a este caso, ¿no? Cuando yo la conozco a ella estaba embarazada, ya tenía 5 meses de embarazo. El papá de la niña, biológico, la había abandonado, la había dejado. No sé por qué, pero ahora me di cuenta, ¿no? No sabía en ese entonces. Bueno, cuando la conozco, la veo sola, pero veo que una niña trabajadora, bueno, pensaba que era trabajadora. Soy trabajadora. Bueno, trabajadora, una niña respetable. Bueno, en el transcurso del embarazo, cuando da luz, yo me encargo de los gastos, le digo que no hay problema. Un hombre enamorado, tonto, digo yo, ok, no hay problema. Bueno, me encargo de los gastos, la niña nace, estamos en una relación, perfecto todo. Luego viene nuestro niño. Nace la niña y tú la inscribes a tu nombre. A mi nombre, Ok, perfecto. perfecto. Bueno, cuando escribo a mi nombre, viene nuestro niño Liam, muy hermoso, gracias a Dios, una bendición, perfecto. Pero en el transcurso del embarazo de Liam, esta mujer pierde el control, doctora. Por culpa tuya. Es que estás loca. No, lo que ¿Pierde el eres tú. control en qué sentido? Bipolar, doctora. Celos. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas? Totalmente desquiciada. El comportamiento de ella hacía cosas que tú no podías comprender y no podías manejar. No podía manejar. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa después del nacimiento del niño? Tomo la decisión. Decido irme de la casa. En el transcurso del divorcio, en el transcurso de que nos separamos, y le digo a ella, vamos a dar un acuerdo. Yo voy a mantener a mis 2 hijos, la casa, ningún gasto, te la voy a dejar. Ok. Quedamos en ese acuerdo, perfecto. 1.500 mensual, sin ningún problema, puntual. Perfecto. Pero todos los fines de semana yo veo, me lo paso con mis niños, la disfrutamos, salimos. Pero la niña tiene vamos a decir, un comportamiento muy energética. Es muy energética. Una niña que comienza a llorar ahora y 1 hora y 2 horas. Tú estás hablando de tu hijita. De mi hija. Ella tiene un comportamiento, le digo, muy... Esta es la mayor. La mayor. La que no es hija biológica tuya. Sí. Ok, entonces tiene un comportamiento extraño, llora muchísimo. Incontrolable. Es incontrolable. Sí. Ok. Bueno, yo voy un viernes, me la paso con la niña y el niño, y la niña empieza a llorar y llora, llora y llora, llora y llora. Y yo ven acá, la cargo, que la muevo para acá, que la muevo para allá, que tú quieres un dulce. O sea, no hay que hacer para calmar a esa criatura. No hay nada. Ok. La llamo a ella. Oye, Sabrina, ven que la niña está fuera de control, los vecinos quizás van a llamar a la policía, van a pensar que le estoy dando golpe o... Bueno, que le estoy haciendo algo malo a la niña. Por favor, ven. Cuando ella viene, me toma a la niña, se la lleva para el cuarto, 10, 15 minutos, la niña tranquila. Dije yo, magia. La mujer aprendió a controlar a la muchacha completamente. Vaya. Pero mi duda es, ¿por qué no me enseña o por qué no me dice, mi amor, ven conmigo al cuarto? Para que los dos aprendamos cómo lidiar con esto. Porque somos padres. Yo tengo que estar con la niña igual que como ella va a estar con ellos, ¿no? Perfecto. Perfecto, pero no me dice nada. Digo yo, bueno, está bien, vamos a ver. Pero yo como dominicano soy más tigre que ella. Ajá. Y yo, ok, vamos a ver. Cuando entro al cuarto, doctora, abro la puerta, usted sabe, a vigilar un poquito ahí. Bajito. ¿Sí? Doctora, yo a producción le entregué una evidencia para que usted vea lo que esta señora, si se le puede decir normal, porque para mí es una loca, lo que le estaba haciendo a la niña, doctora. Y la respuesta que me dio. Fíjate, me lo has contado de una manera que estoy aquí temblando, pensando en que tengo que pedirle evidencia a producción. No, y cuando usted lo vea, y cuando usted le pregunte a ella, usted va a ver. Ok. Señor director, por favor, la evidencia del caso. Okay, that's not
Ve a la niña sin poloche, ¿verdad? No estoy haciendo nada malo. ¿Nada malo? Nada malo. ¿Nada malo? Nada malo. Doctora, la niña para cambiar hay que quitar el poloche. Un masajito, doctora. Pregúntele a ella dónde el masaje, doctora. Pregúntale dónde el masaje que ella le da a la niña, pregúntele. ¿Dónde le da el masaje a la niña? Nada malo está pasando. Doctora, está masturbando a una niña de 3 años. No estoy masturbando. Masturbando a una niña de 3 Yo años. no me masturbo. ¿Y qué estás haciendo? Es un masaje. ¿Tú sabes por qué yo no te mato a ti? ¿Sabes por qué yo no te mato? Y después quieren los niños. Antes no ¿Sabes por te qué no van te mato? porque tú no me vas a quitar a mis Porque a mí hijos. me enseñaron a no maltratar a la mujer. Ok. Ok. O sea, le está de alguna manera manipulando sus genitales a la niña. No, y cuando le enfrento, dígame a mí, ¿cuál fue la respuesta que ella me dio? ¿Qué te dijo cuando la enfrentaste? Cuando yo enfrento a esta loca, le digo yo, oye, ¿qué tú le estás haciendo a la niña? Le estoy dando un masaje, doctora. Le digo yo, a una niña de 3 años, ¿tú le vas a dar un masaje en sus partes? Me dice que es normal, doctora. Es normal a una niña de 3 años que no sabe nada, no sabe ni lo que es televisión, masturbarla. Y la niña se calma con esto. La niña se calma, doctora. No sé cómo, pero se calma. No, y también, por cierto, perdón, yo en 2 meses me tengo que ir para la República Dominicana. ¿El delincuente? No delincuente. ¿Por qué? Resulta que hace unos años atrás yo andaba con un amigo mío. Usted sabe, los amigos de aquí, cuando uno viene, que sale con sus amigos. Salgo con el amigo mío y el amigo mío andaba con droga. Yo pagué también, yo llevé y acepto, sí, él andaba con droga. Okay. Andaba y pagué. Y entonces tienes orden de deportación. Tengo orden, ellos lo revisaron y ahora tengo orden de deportación por 2 meses. Y en Santo Domingo, doctora, yo me llevo a mis hijos. No te lo vas a llevar. Cállate. Llevo a mis hijos. Mi mamá y mi papá tienen 2 talleres, viven bien. Yo me voy a poner a trabajar como un hombre que soy y voy a mantener a mis hijos. Van a tener una familia normal, cristiano y no loco como la tuya. El tema es que el ADN no reconoce de esa situación. El ADN se mete dentro de la sangre y de la formación del ser humano. Y ya tus hijos son parte de ella también. Lamentablemente. Hacemos un corto receso y regresamos con la respuesta de la demandada del caso. ¿Qué tú le haces a la niña cuando le pones la mano? ¿Por qué tú le haces eso a la niña? Yo una vez vi a ella, la niña, con las manos en sus partes. Entonces, eso es lo único que... Así yo me crié. Mi mamá me lo hacía a mí cuando era chiquita. Caso cerrado. Nosotros tenemos nuestra manera de hacer el amor, pues de tener sexo. Y hay momentos en que, lo confieso, me excita.